Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos al primero de una serie de videos en donde vamos a estar hablando acerca de uno de los eventos más conmemorados en Occidente. Me refiero al descubrimiento de América. Esta conmemoración no viene sin su buena dosis de controversia. Todos los años podemos ver en las redes sociales multitud de frases, memes, reflexiones, artículos académicos donde se puede hablar tanto a favor como en contra del descubrimiento de América, el cual abarca muchos temas más, sobre todo el aspecto de cómo España y en general Europa vinieron a establecer sus dominios, su cultura, su religión a los pueblos originarios que se encontraban en este nuevo mundo. Por supuesto, es importante que consideremos que están sus detractores y están los defensores de lo que se conmemora en este evento. Así que me gustaría enfocarme en algunos aspectos que suelen considerarse como verdaderos en redes sociales, pero que al final de cuentas son solamente mitos, exageraciones, datos falsos o verdades a medias que nos llevan a creer que en general lo que hicieron los europeos al venir a América fue solamente pura maldad, pura opresión, puro fanatismo y pura ignorancia. Por supuesto, dado que este es un canal referido a la fe cristiana, me gustaría introducir a partir de esta imagen que lo podemos encontrar en un mural del famosísimo pintor mexicano Diego Rivera, donde podemos ver la representación de una iglesia católica opresora que quema en la hoguera a varios condenados en la Inquisición, con monjes que se encuentran con una mirada adusta, monstruosa, y que están anteponiendo el crucifijo, es decir, la ideología y la doctrina cristiana, con el objetivo de que la iglesia se pueda volver más poderosa y de esa manera dominar a los pueblos originarios, pero también a todas las demás castas que en la época colonial existían. Obviamente, se puede considerar que la opinión de muchos americanos, y con americanos no me refiero a los estadounidenses, sino a todos los que han nacido en el continente de América, muchos de ellos no tienen una opinión favorable respecto al papel que la iglesia y el cristianismo han fungido en este continente. Podemos encontrar muchas frases como la que les voy a compartir en redes sociales. He recabado algunas de ellas en una publicación específica y vean lo que los comentarios están diciendo. Por ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a ver cómo por fin se libran las almas, es decir, la de las personas de este continente, de creencias malignas y perversas? ¿Cuándo serán nuestros pueblos libres de la religión y la ignorancia que han ido de la mano para tenernos obedientes y oprimidos? Es decir, estas creencias malignas y perversas son las cristianas y que han mantenido a los pueblos de acá de América oprimidos y obedientes. Otra frase es: el catolicismo es la peor pandemia que le ha pasado a este mundo. Otra frase interesante: solo a eso vinieron los curas y monjes con sus anodinas enseñanzas a llenarnos de miedos y frustraciones. Por supuesto, también encontramos otra frase más que dice así: es momento de que la iglesia pare por el bien de la humanidad. Me interesa mucho esta porque lo que está pidiendo es que ya no se mueva el cristianismo en nuestros territorios, para que entonces se pueda vivir en paz y que pueda existir el bien entre los humanos. Una última frase que recogí dice así: dogmas rancios y Dios misógino, racista y clasista, con sectas y cultos neófitos, ignorantes e intransigentes, además de soberbios y estúpidos. Así es el legado abrámico. Recordemos que las tres religiones abrámicas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esto desde el punto de vista popular. Pero estas creencias se han ido exacerbando, han ido creciendo, debido a que también académicos y escritores de talla internacional han suscrito con este tipo de creencia. Por ejemplo, uno de los autores más citados cada 12 de octubre es el uruguayo Eduardo Galeano. Él escribió un libro que se llama Los hijos de los días en el año 2011, que es una suerte como de almanaque, como de calendario, y en cada día del año se encuentra una reflexión de este hombre. Y me gustaría leerles lo que él le dedica al día 12 de octubre. Dice así: en 1492, los latinos descubrieron que eran indios.
descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Suena muy bonito, ¿no? Suena muy condescendiente con la actitud que se suele tener en el continente latinoamericano, con esta sensación de victimismo, de lloro, de coraje hacia la cultura europea que vino a conquistarnos, que vino a oprimirnos, que vino a imponer su imperio sobre los naturales de estos territorios hace muchos años. Por supuesto que suena muy bien. Sin embargo, muchas de las personas suscriben con este pensamiento y no se dan cuenta que históricamente es erróneo. Por supuesto, aquí podemos ver una fiera crítica hacia la religión cristiana. Vamos a ir desentrañando la mitología detrás de esta frase, me gustaría estacionarme con ella, y en este video yo me voy a enfocar en las dos primeras partes de esta frase. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, y posteriormente continuaré con los siguientes puntos. Vamos en primer lugar. Descubrieron que eran indios. Cuando escuchamos esta palabra, inmediatamente la relacionamos con racismo, con un término despectivo que se dedica a segregar a personas que podríamos ver que cumplen las características de esta terminología. Por supuesto que se nos hace muy despectiva. Sin embargo, aunque sí se les nombró indios a los nativos prehispánicos, no era con un fin racista, sino con un fin jurídico para que pudieran ser identificados, dado que era el primer contacto que se tenía con el Nuevo Mundo. Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, él le llamó las Indias a este territorio, porque recordemos que él pensaba que había llegado a Japón. Él estaba buscando una nueva ruta para poder llegar al lejano oriente. Él no estaba consciente de que había descubierto un nuevo continente, así que por eso le llamó las Indias. Aparte de todo esto, ya se sabía que había un cierto territorio en Asia llamado la India, y a partir de ahí se derivó a muchas naciones más del lejano oriente, como la China, como el Japón en general. La etiqueta era las Indias, y por eso Cristóbal Colón les llamó así. Y aparte me gustaría mencionar lo que dijo la académica Ana Luz Ramírez Zavala del Colegio de México, y ella menciona un dato muy importante. De 1750 hasta 1980, que es el periodo que ella estudia en su artículo, a partir de ese momento es que el término indio se comenzó a utilizar como etiqueta de segregación. Estamos hablando que de 1492 a 1750 transcurrieron 258 años. No sería hasta 258 años después que el término indio se utilizaría de manera peyorativa y discriminatoria. Antes de eso, era una categoría jurídica para poder englobar a todos los habitantes, a todas las culturas precolombinas que en ese tiempo existían y a lo largo de toda la colonia. Por lo tanto, no podemos estar enojados con los españoles que llegaron en 1492 por la manera en la que se usa el término indio o indígena a partir del siglo XVIII hasta nuestros días. Aún así, debemos reconocer que los españoles, los europeos, a partir del siglo XVIII, sí veían despectivamente a los indígenas, a las culturas prehispánicas que hasta la fecha sobrevivieron. Y aquí es importante mencionar el estudio de Óscar Muñoz Morán de la Universidad de Salamanca, donde menciona que sí, eventualmente, el término indio se equiparó al término bárbaro. Nosotros hemos escuchado mucho ese término en la Edad Media, en los reinos de los bárbaros, en la época romana. No lo debemos negar. Aquellos que pudieran estar a favor de la herencia hispánica en los países latinoamericanos no deben de obviar el hecho de que sí se llegó a utilizar el término indio para referirse a los indígenas de una manera en la que se les segregaba de la vida, se les quitaban privilegios, se les rendía a trabajos forzados. Sin embargo, esto no era exclusivo de los malvados europeos cristianos.
Todas las culturas anteriores también utilizaban frases o terminologías para referirse a todos aquellos que eran outcasts, a todos los de afuera, los externos, los parias, las personas que eran consideradas bárbaras de acuerdo a su cosmovisión. Y vamos, por ejemplo, a ver lo que los aztecas consideraban como un bárbaro. Ellos tenían un término que se llama chichimecatl, el cual significa gente perra. No es una palabra, no es una frase que sea muy bonita que digamos. Suena tan fea como indio o como bárbaro. Y los aztecas, los mexicas, utilizaban gente perra para referirse a un territorio que se concentraba en el centro y en buena parte del norte de México. Una zona, un territorio llamado la Gran Chichimeca. Ahora brinquemos al sur del continente. Veamos a los incas. Ellos también tenían un término para referirse a sus enemigos de las zonas selváticas. Ellos les llamaban chunchos. De acuerdo a este académico, a Óscar Muñoz Morán, la palabra chunchos ya se utilizaba por los incas antes de que fuera adoptada por los españoles. Y de igual manera, los incas, siendo una civilización tan poderosa, con una alta cultura, ellos obviamente veían con menosprecio a las tribus que estaban alrededor y que los amenazaban desde lo espeso de una selva. Así que vemos que esto no es exclusivo de los europeos. Esto ya lo utilizaban todas las culturas antiguas, las precolombinas, también los egipcios, los persas, los griegos, los romanos, los cartagineses, todas aquellas culturas que llegaron a tener un florecimiento de ciudades sedentarias, llegaron a ver a los que no eran como ellos como unos externos salvajes, primitivos, ignorantes y que bien se les podía hacer la guerra. Ahora me gustaría contrastar esto con la manera tan dignificada que muchos cristianos que llegaron de España trataron a los indígenas. Me gustaría que viéramos otra imagen del mural de Diego Rivera. En este caso podemos ver a un monje que de igual manera está anteponiendo la cruz de Cristo, pero a unos españoles que se encuentran con una mirada como muy aborazada, que quieren amenazar, que quieren torturar o que quieren hacerle daño a unos indígenas que se encuentran allá arrodillados, y este monje los está protegiendo y los está defendiendo ante los intereses de los conquistadores. Este monje no es nada más ni nada menos que Bartolomé de las Casas, uno de los religiosos más afamados de la época colonial en el continente americano. Y si ustedes recordarán, los que saben la historia, Bartolomé de las Casas defendió con su pluma a los nativos, los dignificó, porque había muchos europeos que a los indígenas los veían como si no fueran seres humanos, como si fueran salvajes que no tenían alma, que no estaban creados a imagen de Dios y que por lo tanto era propio esclavizarlos o utilizarlos a la manera en que los españoles mejor quisieran. Pero Bartolomé de las Casas en sus libros dijo: no, señores, los indígenas son tan seres humanos como nosotros, son creación de Dios, Cristo los ama y por supuesto son la imagen de Dios también, por lo tanto son seres humanos y no se les debe de hacer la guerra ni esclavizarlos. Uno de los eventos más famosos fue el debate que Bartolomé de las Casas sostuvo contra un doctor universitario llamado Ginés de Sepúlveda. Ese debate se le conoce en la historia como la controversia de Valladolid, y este debate versó precisamente acerca de si era lícito hacerle la guerra a los nativos en América, y entonces el señor Sepúlveda estableció que sí era lícito. Estableció algunas razones que él consideraba importantes, pero Bartolomé de las Casas, al final de cuentas, mencionó que no era legal, que no se podía esclavizarlos, que no se podía hacerles la guerra, porque una de las razones es que son gente civilizada, tan civilizada como los europeos. Me gustaría que viéramos una de las frases que se mencionan en el debate, en la controversia de Valladolid, y vean lo que de las Casas pensaba acerca de los pueblos que se encontraban acá en el continente. Él dice así: son gente civil, que tienen pueblos grandes y casas y leyes y artes y señores y gobernación, y castigan no solo los pecados contra natura,
más aún otros naturales con penas de muerte. Tienen bastante policía para que por esta razón de barbaridad no se les pueda hacer la guerra. Repito, para Bartolomé de las Casas, los indígenas, las culturas prehispánicas y el legado que dejaron son lo suficientemente civilizadas para que en vez de hacerles la guerra, se pueda llegar a ellos a partir de la negociación, de la persuasión y del amor cristiano. Para nada a partir de la fuerza. Así que, estimados amigos, aquí podemos ver que Eduardo Galeano fue muy simplista a la hora de hablar acerca de que se descubrieron que eran indios, porque al final de cuentas, toda gran civilización etiqueta a otras civilizaciones externas de acuerdo a la concepción que tengan. Esto no es único de los españoles que vinieron a América. Ahora vamos a la siguiente. Descubrieron que vivían en América. Solamente viendo un poquito de contexto, la palabra América viene de un navegante italiano llamado Américo Vespuccio. Se nombró en honor de este navegante. ¿Quién le puso América al territorio de lo que Colón pensó que eran las Indias en primer lugar? Bueno, una persona de Alemania llamada Martin Waldseemüller. Él dibujó un mapa, creo que en el año de 1507, si no me equivoco, y aquí pueden ver del lado izquierdo un esbozo muy burdo de lo que es el continente americano. Y aquí en este mapa, aunque no se alcanza a ver, ahí se establece por primera vez el nombre que ahora lo caracteriza. Sin embargo, Eduardo Galeano expresa con molestia el hecho de que a partir del contacto con Occidente europeo, los nativos comenzaran a ver que se llamaban americanos, como diciendo, oye, ¿por qué vienes a imponernos un nombre nuevo para nosotros que ya teníamos una identidad propia? Aquí me gustaría mencionar que los nativos no tenían una unificación como nosotros pudiéramos pensar. No había un sentimiento nacionalista o panamericano como ahora nosotros lo podríamos tener. En la actualidad existe cierta unión que hermana a todos los latinoamericanos. Compartimos una misma historia, compartimos guerras de independencia similares, compartimos el mismo idioma, en general compartimos la misma religión, tenemos muchos aspectos de idiosincrasia muy parecidos y por esta razón es que los latinos nos sentimos muy unidos, a diferencia de otros territorios en el mundo donde solamente hay ciertos países con culturas muy particulares y por lo tanto se aíslan de los demás. Esto no sucede en Latinoamérica. Sin embargo, en la época en la que existían las culturas prehispánicas no había una unión similar. Los mexicas eran los mexicas, los olmecas eran los olmecas, los incas, ellos vivían en su mundo, los mayas vivían en su mundo. Alguien podrá decir, oye, ¿y qué tal el comercio? ¿Qué me puedes decir de la influencia cultural? Podemos encontrar esculturas con los mayas muy similares a las esculturas de los toltecas o de las culturas de Teotihuacán. ¿Y qué onda con eso? Bueno, sí hubo comercio, porque había una cierta conveniencia económica y política para que estas sociedades pudieran florecer. Pero de que hubiera una unión ideológica, emocional y panamericana como ahora existe, realmente no, estimados amigos, no existía en esa época. Aunque estaban unidos en comercio, en guerras y en cierta manera en una unión política, cada cultura iba por su lado, cada cultura tenía su propia identidad. De tal manera que cuando llegaron los españoles, los italianos, los portugueses, los ingleses, los franceses y muchos más, y se nombra América a todo el territorio, a los nativos ni les vino ni les fue. Realmente era una terminología más, una cuestión de semántica, y no había una suerte como de discriminación o de oposición que pudiera afectar a los habitantes que ya estaban aquí en el territorio. Por no decir que esto también ya era muy común en otras culturas y civilizaciones de la antigüedad. Veamos, por ejemplo, a Alejandro Magno. Cuando conquista los territorios egipcios, funda una ciudad y le pone un nuevo nombre, Alejandría. Y no nos estamos quejando por eso. También podemos ver, en el caso específico de México, hay una región que se llama la región huasteca. Si los que han ido a la Huasteca Potosina o a la Veracruzana o a la Tamaulipeca
Me imagino que han ido a muchas cascadas, ríos, y sin embargo, este territorio, a pesar de que tenía unas características muy particulares, muchas de estas partes del territorio fueron conquistadas por los aztecas, por los mexicas, impusieron la lengua náhuatl en este lugar y entonces nombraron algunos territorios de acuerdo a este idioma, como por ejemplo el territorio de Axtla, de Gilitla, de Huehuetlán o de Coxcatlán. Todos estos fueron territorios que fundaron los mexicas y que establecieron una nueva forma de vida que los huastecos no conocían. Hasta aquí hemos llegado, estimados amigos, y me gustaría hacer un breve recuento de las dos conclusiones a las que llegamos en este momento. La primera es que aunque el término indio sí se llegó a utilizar de manera despectiva, no era la forma en la que los primeros conquistadores y los descubridores, los navegantes, lo utilizaron. Para ellos sencillamente era una forma de llamar al territorio porque Cristóbal Colón y sus hombres pensaron que habían llegado al lejano oriente, a las Indias. Y la última conclusión es que no debería haber un enojo debido a que al continente se le llamó América, porque realmente no existía ya un nombre que unificara a todos los territorios antes de que llegara Cristóbal Colón y antes de que llegaran los conquistadores. Cada pueblo, cada cultura, cada ciudad tenía su propio nombre y ellos también conquistaban y nombraban los territorios que conseguían. Estimados amigos, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya agradado este video. Si estás o no a favor de lo que yo he dicho, te pido que lo escribas en la caja de comentarios. Mientras tanto, aquí te dejaré unos videitos más para que tú puedas visitarlos. Y bueno, te deseo un excelente día. Que Dios te bendiga.